Lección 7 para el 16 de febrero del 2013. Por espejo, oscuramente. El versículo de memoria es: por la sabiduría, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende, Él atrapa a los sabios en la astucia de ellos. Esta semana vamos a examinar la respuesta de la Biblia sobre qué revela la palabra, la naturaleza, acerca de Dios y qué no revela. La introducción hablan de dos científicos, uno William Paley, que escribió un título Teología Natural. Escribió sobre la forma en que los animales muestran el cuidado y habilidad del creador. Sin embargo, dice Paley, pudo haber exagerado, se dice de ese libro, pues dejó de reconocer los efectos que el pecado y la caída hicieron sobre la naturaleza. Mientras que Darwin entonces criticaba el hecho de que los organismos, como los parásitos que se alimentan dentro de los organismos vivos de las orugas, y la forma cruel en la que el gato juega con un ratón, para él estos ejemplos eran una evidencia de que no puede un Dios amante permitir que un gato juegue con un ratón. Como ustedes pueden ver la diferencia, pues estos dos científicos, pues el uno ve todo lo bueno de Dios, no ve los efectos de la caída, y el otro, Paley, y luego Darwin, lo que hace es ver todo lo contrario, pues no ve lo bueno, sino que ve lo malo, porque un gato caza un ratón, porque unos parásitos se alimentan de la oruga, entonces eso no puede ser el Dios amante. Entonces, el hecho de desconocer que hubo una caída que trastocó el orden perfecto de convivencia de los animales que Dios hizo con el hombre, donde el hombre podía tocarlo, no había temor de los animales hacia el hombre. Hermano mío, como dice el libro, como dice la Biblia, el hecho de no reconocer los efectos de la caída lleva a todos estos hombres a cometer estos errores. La tierra es de Dios. Dice el domingo 10 de febrero. Reafirma, recuérdense que lo que vamos a ver, qué revela la naturaleza acerca de Dios y qué no. ¿Cuál es el mensaje básico para nosotros en los siguientes textos? 24:1-2, Salmo, Job 41:11, Salmo 50:10, Isaías 43:1, 2, 1 Corintios 6:19-20. ¿Qué encontramos allí brevemente en estos textos? Por ejemplo, en el Salmo 24:1-2, forma resumida: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Acuérdense que vamos a reafirmar, como decía, lo que Dios revela en la naturaleza, nuevamente confirmando el Dios que es amo y dueño de la naturaleza. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Maravilloso, ¿verdad? Job 41:11 dice: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Claro, yo el jefe. Luego, en el Salmo 50:10 dice: porque mía es toda la tierra, toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. En Isaías 43:1 dice: Jehová, creador tuyo, de usted y de mí. Y en 1 Corintios 6:19-20 confirma que el cuerpo y el espíritu, todo le pertenece a Dios. Entonces, como dice el título de esta parte, ¿verdad? La tierra es de Dios y todos los que habitan en ella, animales y seres humanos, plantas, todo le pertenece a nuestro Dios. No solo el mundo pertenece a Dios, dice la lección. Él reclama la propiedad de toda criatura de la tierra. Ningún otro ser puede reclamarla, porque no hay otro creador. El folleto coloca allí, ¿verdad? Al menos que nosotros sepamos, no hay otro ser creador. Pareciera que se deja la puerta abierta. Bueno, pero si dicen que hay otro, lo voy a creer. Creo que ese paréntesis allí está de más, se presta confusión. No hay otro creador, el creador es nuestro Dios. Allí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y no hay duda de nada de eso. Dios es el único creador y como tal el dueño final de toda criatura.
O sea, a veces no encuentran en estas lecturas ambivalencia. Al menos que nosotros, al menos que nosotros sepamos, no hay otro creador. O sea, y entonces luego se reafirma que el único creador es nuestro Dios. Claro que sí. Somos completamente dependientes de nuestro Dios. Incluso más nosotros. Somos de Dios. No solo por creación, porque nos ha creado, sino también los que somos bautizados. Más importante, por redención. Ambas cosas son importantes, porque si no somos creados no podemos ser redimidos. Pero la importancia, cómo se conjuga una cosa con la otra. La importancia, ¿verdad?, de la redención, porque hemos sido creados por Dios. Entonces, en esta primera parte de la lección estamos confirmando los dueños, el amo, el jefe de toda la creación, se llama nuestro Dios y creador. Bueno, esta creación, como decíamos al principio de la lección, nos encontramos hoy cuando estamos hablando, ¿verdad?, después de Génesis 3 y el acontecimiento de la caída de Adán y Eva, en el mundo caído. Dice el lunes 11 de febrero: una cosa es cierta, el mundo en el cual vivimos ahora es vastamente diferente del que salió de Dios al final de la semana de la creación. Ciertamente existen poderosas evidencias de belleza y de diseño casi por todas partes. Sin embargo, somos seres dañados por el pecado y tratamos de comprender el mundo dañado por el pecado en el que vivimos. Aún antes del diluvio, el mundo había sido impactado negativamente por el pecado. Mire lo que dice aquí la revelación. En el libro Conflicto y Valor, página 32, en los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición, como consecuencia de la transgresión de Adán, primera maldición, y del asesinato cometido por Caín. ¿Cómo fue maldecido el mundo? ¿Cuáles fueron los resultados naturales de esa maldición? La maldición de la tierra, Génesis 3:17, 4:11, 12 y 5:29. La maldición de la tierra se extendió al reino de las plantas, porque sus resultados incluyeron la producción de espinas y cardos. La consecuencia es que toda la creación quedó afectada por las maldiciones que resultaron del pecado. La cita de Elena White, transcrita más arriba, afirma muy claramente que la maldición sobre Caín no se limitó meramente a él, afectó todo el mundo. Desafortunadamente, las maldiciones provocadas por el pecado no terminaron ahí, porque el mundo afrontó otra maldición que lo dañó grandemente. ¿Cuál fue? El diluvio universal. Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Una vez que había pasado el diluvio, porque el intento del corazón de los hombres es malo desde su juventud. Mire cómo es el ser humano. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. El diluvio arruinó el sistema de riego que Dios había establecido en la creación, quitando el suelo de algunos lugares, quitando el suelo de algunos lugares de la tierra y depositándolo en otros. Incluso ahora, la lluvia continúa lavando el suelo, quitándole su fertilidad y reduciéndola aún más la cosecha. Dios prometió por su gracia no maldecir otra vez la tierra, pero el suelo que hemos heredado está muy distante de ser la tierra rica y productiva que Dios originalmente creó. 3 maldiciones pesan sobre este planeta. Bíblicamente, esa primera maldición, Génesis 3:17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La segunda la encontramos en el mismo capítulo, en Génesis capítulo 4, en el versículo 11. Después que Caín mata a Abel: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la mano de tu mano, la sangre de tu hermano. La segunda maldición.
y la de Génesis 8:21, ¿verdad? Con el diluvio. Imagínense el mundo perfecto que Dios hizo, ahora maltratado, dañado, nada menos y nada más que por los efectos del pecado. Claro, hay un artífice allí, como lo vamos a leer en la próxima parte que viene de la lección, el día martes, dañada por la obra del demonio. Un mundo caído con 3 maldiciones tiene un gobernante que se ha apoderado de él. Una vez que el hombre pecó, se hizo esclavo de Satanás, y como lo veíamos en las lecciones anteriores, esa gracia que Dios colocó: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Habrá una enemistad entre la simiente de Dios y la simiente, la descendencia de Dios y la descendencia de Satanás. O sea, los que se rebelan contra Dios y los que son obedientes a Dios. Eso hay enemistad. No puede haber comunión de manera espontánea si Dios no pone eso en el corazón. Somos uno con el mundo y como tal unos contra Dios. De manera sobrenatural, como lo leíamos en la lección anterior, Dios tiene que colocar su gracia, su Espíritu Santo en nosotros para poder aborrecer y apartarnos del mal, que no es otra cosa que tener sabiduría e inteligencia. Vamos a ver. El gobernante de este mundo, martes 12 de febrero. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde viene? Respondió Satanás. Estoy leyendo la primera parte del folleto del día martes 12 de febrero. ¿De dónde viene? Respondió Satanás a Dios. ¿De dónde vengo? De rodear la tierra y andar por ella. Job 1:7. Mire cómo respondió Satanás a Dios: de rodear la tierra y andar por ella. Con razón, primera de 5:8, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda rodeando la tierra, anda buscando como león rugiente, hambriento, a quien destrozar, matar. Si lo devora es que lo mata. Sé sobrio y velad, está pendiente, manténgase firme, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, hambriento, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien destruir. Y tú y yo somos las presas para él, que gracias al amparo y fortaleza y la cobertura de Dios, tú y yo hasta hoy, al estar vivo y en esta fe, vivo en Cristo Jesús, hermano, no hemos sido separados, no hemos recibido un zarpazo mortal para decir estamos devorados por el demonio. Alabado sea el nombre de Dios. Como hemos visto, el mundo pertenece a Dios, tanto por creación como por redención. Pero la parte de la redención no es que todo el mundo ha sido redimido. Redimidos son aquellos que aceptan la invitación de Dios, aceptan el rescate y como tal aceptan que Dios ha muerto por ellos. Porque aquel que no acepta lo que Cristo ha pagado para declararlo libre no puede ser redimido. Entonces el mundo automáticamente no le pertenece a Dios por redención. La redención es un acto de elección. Dios me llama y yo decido seguirle, obedecer sus pasos y tomar la decisión de aceptar la redención que es en Cristo Jesús. Pero no debemos olvidar tampoco la realidad de Satanás, la realidad de la gran controversia y la realidad, dice el folleto el día martes, de los intentos de Satanás por obtener el control sobre todo lo que pueda, incluso cuando después de la cruz su derrota ha sido contundente. Él no se queda quieto ni tranquilo. Su ira y poder destructora, aunque hasta cierto punto limitados por Dios, de manera que no comprendemos ahora, nunca deben ser subestimados. O sea, el diablo existe, es real y anda como león rugiente. Miren usted que uno anda en una selva, ¿verdad? y uno fuese como un animal, y el león, que es el rey de la selva, oigamos su rugido. ¿Cómo no hemos de temer? De escondernos, protegernos, para evitar cualquier cercanía, cualquier posibilidad de yo ser una presa fácil de ese animal. Como ser humano débil,
y un poco de leones, voy a coger yo por donde está el león, voy a caminar yo por donde está el león, voy a coquetear yo con el león, voy a jugar yo con el león, que sé que está hambriento y quiere devorarme, que quiere comer carne, que quiere destruirme porque soy su alimento. Pues yo tengo que retirarme y alejarme, o sea, buscar la manera de evadir y de no saber nada, estar lo más retirado hasta donde yo comprenda de quien puede destrozar mi vida. Pero se subestima el poder de este ser y lo llamamos, cuando compartimos en la mente pensamientos inicuos, estamos llamando a ese león rugiente. Cuando con alevosía, cuando premeditadamente violamos un mandamiento, estamos sintiendo los zarpazos de Satanás. Tanto es así que la paga del pecado es muerte. ¿Qué implica eso? En el momento que yo peco, estoy muerto. El zarpazo fue mortal. Estoy devorado por la vida, la obtengo porque soy capaz de transferir el pecado a Cristo, y en vez de morir yo, muere Cristo por mí, y gracias a la muerte de Cristo usted y yo estamos vivos, porque el pecado nos condena. Cada pecado que cometemos es un zarpazo del demonio mortal. La paga del pecado es muerte, y estamos separados de Dios, pues, porque se ha producido la transgresión de los mandamientos de Dios, pues. Pero no se puede subestimar. No podemos jugar con el pecado, con la mentira, con el engaño, con la hipocresía, con la insensibilidad hacia nuestro prójimo. Ser indiferente al prójimo es ser amigo del demonio, ser amigo del mundo, es ser amigo del león que quiere destruirme. Estoy destruido prácticamente. Es amigo del mundo, es enemigo de Dios, dice Juan. La batalla final se reduce a solo dos fuerzas: Cristo y Satanás. No hay terreno neutral. Los que obedecen los mandamientos de Dios por la gracia y el poder del Espíritu Santo, y los desobedientes. Dos clases solamente. Y al final de Apocalipsis 13 y 17, la gran alianza política religiosa. Los cristianos de todas las denominaciones que no caminaron en la fe estarán unidos frente a un poder político universal que va a gobernar este planeta Tierra. Y un grupito, los que obedecen los mandamientos de Dios, van a ser la secta aborrecible, van a ser la piedra en el zapato para Satanás. Por eso el decreto a muerte, sexta plaga, los tres espíritus del mundo de manera de ranas que van a los presidentes de la tierra para exterminar, para decretar la muerte de todos aquellos que no quieren someterse a ese orden, adorar a ese Dios falso. Satanás, gobernante de este mundo. En Juan 12:31 y 14:30, 16:11, Efesios 2:2 y 6:12, ¿qué verdad importante acerca de la realidad y del poder del maligno se encuentran en estos textos? Esto es muy importante. En Juan 12:31 dice: el príncipe de este mundo será echado fuera, dijo Jesucristo. Príncipe de este mundo. En Juan 14:30 dice: el príncipe de este mundo nada tiene en mí, dice el Señor Jesucristo. Satanás no tiene nada en mí, aunque es el príncipe de este mundo. Otro texto: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de la potestad del aire, dice Efesios. Y también en Efesios 2:2, el príncipe de este mundo que obra en los desobedientes. Pero interesante también en estos énfasis que se hacen Satanás como príncipe de este mundo. ¿Ustedes se acuerdan de San Mateo 4:6? Quizás también ilustra muy claro la posición de Satanás en este momento aquí en la tierra. Cuando Jesús fue llevado, cuando el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Y en el capítulo 4, el versículo 3, dice: otra vez le llevó el diablo, San Mateo 4:8,
a un monte muy alto a Jesús y la gloria de ellos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Atención. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todos los reinos del mundo, todos los gobiernos del mundo y la gloria de los gobiernos del mundo. Y Satanás le dijo a Cristo: todo esto te daré. Si se lo está dando a Cristo es porque es de él. Por eso es el príncipe de este mundo. Solamente te pido que te arrodilles y me adores. Satanás es el dueño de este mundo. Gobierna sobre este mundo. Dueño en el sentido, a través de los que pecan y de los que somos en un momento determinado desobedientes, él tiene el dominio de nosotros. Como es la gran mayoría, él es el gobernante de este mundo. Aquí lo dice la palabra. En 2 de Corintios, vamos a buscar la palabra aquí. El capítulo 4, palabra de Dios. Versículo 4. 4:4. Dice, vamos a leer el 3 para tomar contexto. 2 de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quién es el Dios de este siglo? El Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el que le ofreció todos los reinos, los gobiernos, con su gloria se las ofreció a Jesucristo. Todo esto te voy a dar, Jesucristo, porque eso es mío. Solamente póstrate y adórame. Una comprobación del gobernante de este mundo, el demonio. En el libro de Job se ha levantado algo del velo que esconde la realidad de la gran controversia, dice el folleto, último párrafo del día martes. Y podemos ver que Satanás tiene la capacidad de causar gran destrucción en el mundo natural, independientemente de lo que signifique la frase príncipe de este mundo. Es claro que Satanás, en ese rol, ejercerá su influencia poderosa y destructiva sobre la tierra. Esta verdad nos da a todos una poderosa razón para darnos cuenta de que el mundo natural ha sido grandemente dañado y que necesitamos ser muy cuidadosos acerca de las lecciones que obtenemos de él con respecto a Dios. Después de todo, miren cuán mal interpretó Darwin, el estado del mundo, por decir solamente este hombre Charles Darwin. Pero Satanás, como dice aquí, ¿verdad?, en el libro de Job, muestra algo muy interesante que lo vamos a leer directamente Elena White. Capítulo 37, página de Conflicto de los Siglos, página 646-647. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para acechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados, oigan esto, hermano, tiene estudiados los secretos de los laboratorios, plural, de la naturaleza, y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. No es que él pueda hacer y deshacer, no, Dios se lo permite, a menos que se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán rápidamente, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos en una tremendo, ¿verdad? Lo que dice aquí. Cuando se dejó a Satanás que afligiera a Job, cuán rápidamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Vuelvo a repetir, es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda
del poder destructor. Dice en Job 1.16, hablando de este desastre que hizo el demonio. Aún estaba, Job 1.16, aún estaba hablando, el mensajero que llegó a Job, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fuego de Dios cayó del cielo. Interesante, en Apocalipsis 13 Satanás va a hacer descender fuego del cielo. Un milagro mentiroso. Mire como aquí hizo descender fuego del cielo. De una manera misteriosa hizo caer fuego del cielo y mató las ovejas. Como dice la revelación, ¿verdad? Quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Mire cómo maneja esos laboratorios cuando Dios se lo permite. Sigue diciendo en la página 647: al par que hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar, de la tierra, en las grandes conflagraciones, guerras, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo. Todo eso lo mueve el demonio. En las inundaciones, en los ciclones, en los tornados, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye todo eso, destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga, oiga esto, propaga por el aire emanaciones nefíticas, venenosas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Mire cómo contamina el aire. Mire cómo contamina, y este factor no se analiza. Estamos puro el humo, la quema de los combustibles, de gases nocivos, pero este Satanás también contamina, propaga por el aire emanaciones nefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre los hombres y también sobre los animales. Voy a leer de Mensaje Selecto tomo 3 la siguiente cita. El capítulo 55 y la página 446 de Mensaje Selecto tomo 3 dice: ya el Señor ha permitido que algunas gotas de la copa de la ira de Dios cayeran sobre la tierra y mar, las cuales afectaron los elementos del aire. Las causas de estas condiciones anormales están siendo investigadas, pero en vano. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera al viciar el aire. Dios no ha impedido eso. Una de las fuentes de vida y alimento con elementos mortíferos no solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Muchas enfermedades están siendo provocadas por Satanás, por esto, como dice aquí, al viciar el aire, a estos poderes de las tinieblas haciendo su obra mortífera de viciar al aire con elementos mortíferos que van en contra de la naturaleza humana, de la vida humana, en otras palabras. Ese es el demonio. No se puede subestimar el daño que ha causado terriblemente en los seres humanos. Por eso mire, en este afectar de la naturaleza, el conflicto de los siglos, en la página 717, mire lo que dice. Último párrafo, dice: durante 6.000 años la obra de la rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Oiga esto es lo que dice aquí el Espíritu Santo. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y a sus prisioneros nunca los soltaba. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades. Dice el conflicto de los siglos, página 717. Es un comentario de Isaías, capítulo 14,
buscarlo, para leerlo directamente en la palabra de Dios. Versículo 17. Dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Que puso al mundo como ¿qué? Como un desierto. Y esto fue escrito el profeta Isaías en 700 años de nacer Jesucristo. Imagínense cómo estaría el mundo, hermoso, en medio de todo lo que es el pecado, pero con árboles, ríos, montañas, sin contaminación como la conocemos hoy en día. Y sin embargo el profeta se le dijo que al final el mundo iba a parecer un desierto por la desolación que este demonio iba a causar. Y esto es causado por Satanás. El daño terrible que este ser está haciendo. Pero es interesante cuando uno lee esto y se va al libro de Génesis. Dice Génesis 8, Génesis capítulo 8, versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, después del diluvio, ¿ya? Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. Te mira lo que dice aquí, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho, por agua, ¿verdad? Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Palabra de Dios. Mire todo lo que implica esto. A pesar de todo este daño que ha hecho el demonio, siempre se sembrará y se cosechará. Siempre habrá frío, siempre habrá calor. No es que la tierra se va a congelar, no es que la tierra va a llenarse de calor en todo el planeta Tierra. El verano y el invierno, estaciones, el día y la noche, hasta que se cumpla la segunda venida de Cristo Jesús, gloriosa, ¿verdad? Y saque su redimido ya a otra experiencia superior. Pero esta es la promesa. A pesar de todo esto que ha hecho el demonio, el Señor ha prometido, ¿verdad?, que la tierra seguirá produciendo, las estaciones se mantendrán, etcétera, etcétera. Y quisiera añadir a una última parte de este comentario de Satanás como príncipe de este mundo, en el libro de Educación Cristiana, página 333. Educación cristiana, no es educación ni es consejo para maestros, es educación cristiana, página 333, palabra inspirada por el Espíritu Santo. Dice lo siguiente la sierva del Señor. Educación cristiana, capítulo 46. En este país, hablando de Australia, dice Australia, Satanás se ha entronizado de la manera más sorprendente para manejar a los dirigentes del gobierno nacional. Mire cómo Satanás puede dirigir a los dirigentes de un gobierno de una nación, en este caso Australia, hablando más de 100 años atrás. Satanás se ha entronizado de la manera más sorprendente para manejar a los dirigentes del gobierno nacional. Dice más adelante, ¿por qué? Y más o menos se deduce. Los muchos días feriados han tenido una influencia funesta sobre la mente de los jóvenes. Las carreras de caballo, habla aquí. Vamos a leerlo. La pasión por las diversiones y el despifarro de dinero en las carreras de caballo, en las apuestas y en varias cosas por el estilo están aumentando la pobreza del país y han ahondado la miseria, que es el resultado seguro de esta clase de educación que Satanás ha permitido a través de estos gobernantes terrenales. Los muchos días feriados han tenido una influencia funesta. Y Satanás utilizaba a estos gobernantes para promover esos días feriados y hacer posible que el país cayera más en miseria por esta situación, como dice aquí, pues. La pasión por las diversiones y el despifarro del dinero en las carreras de caballo, en las apuestas
y en varias cosas por el estilo, están aumentando la pobreza del país, hablando de Australia, y ahondando la miseria. Esto no es lo que pasa. Fíjese usted, característica de lo que permitía ver que Satanás estaba dirigiendo los gobernantes de un país. Satanás como gobernante de este mundo, donde se crean luchas entre uno y otros seres humanos, luchas de clase, donde la justicia está corrompida y se oprime al pobre. ¿Cómo estará Satanás gobernando, hermano? Si por carreras de caballo, juegos de azar y exceso de días festivos, vacaciones, Satanás aprovecha ese ocio para destruir a los seres humanos. Hermanos, imagínense el daño que el demonio está haciendo y no nos damos cuenta. La manera como Satanás está gobernando este planeta Tierra, está gobernando las naciones. La sabiduría del mundo, parte del miércoles. Como humanos hemos obtenido una increíble cantidad de conocimiento e información durante estos últimos 200 años. Sin embargo, dice el folleto, el conocimiento y la información no son lo mismo que la sabiduría. Tenemos una mayor comprensión del mundo natural que nuestros antepasados. 1 Corintios 1, 18 al 21 y 3, 18 al 21. ¿Cómo ves que estas poderosas verdades se manifiestan en nuestro tiempo y contextos actuales? ¿Qué dice los textos? La palabra de Dios es locura a los que se pierden. Destruiré la sabiduría de los sabios. Desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice el Señor, háganse ignorantes para que lleguen a ser sabios, porque la sabiduría de este mundo es insensatez, es tontería para con Dios. 1 Corintios 1, 18 al 21 y 3, 18 al 21. Hay mucho en el pensamiento humano que desafía la palabra de Dios, sea el problema de la resurrección de Jesús, la creación misma o cualquier milagro. La sabiduría humana, aun cuando se afirme en los hechos de la creación, debe ser considerada necedad cuando contradice la palabra de Dios. Mucha ciencia actual, dice aquí, en cuanto a los orígenes, pura basura, diríamos nosotros. No coincide con lo que Dios está hablando. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es sabiduría? A veces aquí habla de sabiduría, pero ¿qué es sabiduría? Cuando se revisa la definición de sabiduría en un diccionario, uno encuentra sabiduría, es entendimiento, un buen sentido. Cuando leemos la experiencia de Salomón y le decimos que pidió sabiduría, cuando usted ve lo que Salomón pidió, dame discernimiento, prácticamente dame entendimiento, discernimiento para jugar este pueblo. Eso fue lo que pidió, entendimiento. Entonces Dios dice, te daré sabiduría para que puedas dirigir a mi pueblo. Lo que tú no pediste, riqueza, bueno, te lo voy a dar, pero te voy a complacer, vamos a decirlo así, pues, te voy a dar sabiduría. Eso que estás pidiendo, te da un corazón sabio. Quiere decir eso, un corazón con entendimiento, con buen sentido, con templanza, con cordura. La sabiduría tiene que ver con la cordura, es el correcto uso del conocimiento, es la perfecta y sana actuación dentro de los parámetros de Dios. En Proverbios 1, ¿verdad?, la sabiduría tiene que ver con discipulado, con disciplina, tiene que ver, ¿verdad?, con enseñanza, con rectitud, con integridad. Por eso dice, ¿verdad?, el principio de la sabiduría es ¿qué? El principio de la sabiduría es, ¿qué dice la palabra allí? En Proverbios 1, 7, el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová, dice Proverbios 8:13, es aborrecer el mal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es ¿qué? Aborrecer
el mal. Diríamos que el principio de la sabiduría es aborrecer el mal, que es el temor de Jehová. El temor del Señor es la sabiduría, dice el libro de Job 28:28. Y apartarse del mal es la inteligencia. Dios mismo es la inteligencia. Entonces, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Jehová. ¿Y el temor de Jehová qué es? Aborrecer el mal. El temor del Señor es la sabiduría. La sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es como el juego de palabras, pero que lleva implícito que la sabiduría, el principio, la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová, según 8:13 Proverbios, es apartarse del mal. Y la inteligencia, aborrecer el mal. Y la inteligencia, según Job 28:28, que es apartarse del mal. O sea, al mal hay que aborrecerlo. Eso es tener sabiduría. Y apartarse de él es ser inteligente. Hay que aborrecerlo y apartarse. Porque se puede aborrecer, pero se mantiene allí. O sea, es como increíble. ¿Cómo se puede aborrecer algo y no apartarse? Sin embargo, el ser humano es capaz de hacer eso. Cuando uno aborrece un pecado, uno se aparta de él. Uno puede fingir que lo está aborreciendo, como para descubrir la persona o descubrirse uno mismo. Si uno no se ha apartado, quiere decir que no lo está aborreciendo. Porque el pecado no es algo que aparentemente se ve horrible. Puede ser como decía Eva. Pero este fruto es bueno para comer. La orden era que no comiera, porque eso es muerte. Tenía que aborrecer eso, irse de allí. Y fíjese, en su mente los sentimientos, la pasión, la emoción, es que es bueno, es agradable. No aborreció. Y al no aborrecerlo, no se aparta, cuando sabía que tenía que aborrecerlo. Entonces, cuando uno sabe que algo hay que aborrecerlo, uno tiene que apartarse. Eso es ser inteligente, porque se es sabio, de acuerdo a lo que dice el Señor, ¿verdad? Bueno, usted puede complementar cómo se obtiene la inteligencia a través de los mandamientos, Salmo 119, 104, y puede buscar también el Proverbio 9, 10, palabra de nuestro Dios. Entonces, la sabiduría del mundo, la sabiduría, eso que se llama ese conocimiento, ese uso del conocimiento, esos eruditos. La sabiduría también tiene que ver con hombres que profundizan mucho en una área, son sabios, diríamos nosotros, pero conocen mucho una área. Pero la sabiduría es la perfecta implementación de esa ciencia o de ese conocimiento, de acuerdo a unos parámetros para decir se está aplicando bien, se está aplicando mal. Los parámetros son los parámetros divinos, cuando va para bien de la humanidad, cuando es para servicio de la humanidad, sin distingo de ninguna clase de religión, de raza. Cualquier conocimiento que va a ayudar, que va a bendecir el medio ambiente, al ser humano, a todo el planeta, eso es tener sabiduría. Cuando se usa ese conocimiento en cualquier área del conocimiento, con buen juicio, con cordura, con rectitud, eso es sabiduría. El mundo tiene también sabiduría, pero mala, le implementa para destrucción, para explotar, para destruir. Cuando se descubrió allí lo de los átomos, cómo podían los átomos habilitar allí, cómo encontraron ellos el poder que había allí en los átomos para producir reacciones, para producir una fusión nuclear o una fisión nuclear. Esa fuerza incontenible que hay allí dentro de los átomos, de un uranio o de otro elemento químico especial para estas cosas. Estoy hablando cuando se descubrió la bomba atómica, estaba Einstein y otros más. Bueno, al ver aquello terrible, ¿verdad?, que era un arma de doble filo, aparentemente para bien, vamos a hacer un reactor nuclear, pero también la misma materia prima para construir un reactor nuclear con fines pacíficos, para producir electricidad, para producir isótopos, cosas que van a utilizarse en medicina. Una mente malvada como existió y como existe. Norteamérica, al verse, según lo que dice la historia, ¿verdad?, golpeado por los japoneses, entonces le lanza 2 bombas atómicas, pues,
algo que aparentemente podría ser para bien, resultó que ahora se aplica para mal. Y bueno, de allí para adelante, hermano, todos los países quisieran tener una bomba atómica, como decía un presidente africano llamado Amin. La única manera de que haya paz entre los países es que cada país tenga una bomba atómica para que ninguno se meta con el otro. Porque si tú te metes conmigo, te lanzo la bomba atómica y te destruyo. Entonces tú me lanzas a mí también y nos destruimos. Entonces eso crearía temor. Es una paz en temor, una cosa que es absurda, completamente absurda. Sin embargo, hoy estas armas nucleares son una amenaza terrible. Al principio dice que estos científicos se atemorizaron. ¿Qué hacer con esto? Su sabiduría allí en física cuántica, allí de esos elementos subatómicos, los dejó perplejos. Pero entonces llegan los políticos, llegan los que no son científicos, denme ese conocimiento. Entonces ellos en su sabiduría, ¿verdad?, en su juicio, lo aplican para sus propios intereses, para defender sus propios intereses egoístas. Así como un presidente, ¿verdad?, Ahmadinejad, ya de Irán, que amenaza, es un odio horrible, es un enemigo horrible Israel para él. Y como representante de esa nación, bueno, está a punto de cada vez más cerca de que sus palabras para él se cumplan. Voy a borrar Israel del mapa. Y mundialmente se presiona para que ese país no esté produciendo bombas atómicas, un arma aún más terrible, porque desestabilizaría completamente el Medio Oriente. Pero no, eso es una carrera armamenticia tremenda. Rusos, chinos, norteamericanos, Europa, allí combinados cada quien defendiendo sus propios intereses. Y en medio de esos intereses está usted y estoy yo. Porque de un lado u otro, nuestros gobiernos están involucrados de un lado o de otro lado. Y allí se promueven guerras, pero Dios está allí al frente. Entonces esa sabiduría humana, ¿verdad?, es una sabiduría que lamentablemente es del diablo, del príncipe de este mundo. Mientras que la sabiduría de Dios, el buen entendimiento, el buen juicio, la cordura para hacer las cosas correctas en química, en física, en cualquier área, la matemática, de la ciencia, en sociología, en cualquier área de la ciencia, en medicina, eso es de Dios. Eso, el hacer bien sin mirar a quién, el entender que venimos de un solo linaje, que lo leíamos anteriormente, que pertenecemos a un solo Dios, que Dios es el dueño de todos nosotros, que todos somos hermanos. Esté usted en Norteamérica, esté allá en Suecia, en Italia, en Australia, en América del Sur, América, todos somos hermanos. Que hablamos diferentes idiomas, no importa, pero tenemos un solo papá que se llama Dios. Y debemos querernos, debemos apreciarnos, no debemos permitir que los reyes de este mundo, que los gobiernos de este mundo nos separen y establezcan barreras, establezcan fronteras para odiar al otro y amar al otro, a los que ellos dicen. No, el Señor nos manda que debemos amarnos los unos a los otros, donde usted esté y donde yo estoy. El amor de Cristo trasciende las fronteras. Pero los gobiernos del mundo, ¿verdad?, se han enquistado, los gobernantes del mundo, ¿verdad?, han fracturado, han hecho islas, han hecho estados, y esos estados hacen posible, ¿verdad?, que unos con otros se agrupen en dos bloques, o en un mundo como hoy prácticamente unipolar, donde Norteamérica con todos sus aliados, ¿verdad?, junto con el Vaticano, quieren gobernar al mundo entero. Y así va a terminar la profecía. Solamente Cristo le va a poner fin a esto, a esa monarquía universal que se va a establecer, a ese orden mundial que se va a establecer. Entonces, hermano, esa es la sabiduría del mundo, la sabiduría política, económica, social, científica, en todas las áreas de la química, la física, la biología, etcétera, etcétera, la astrofísica, con todos sus derivados. Si no está Dios, hermano, esto es quien más conocimiento tiene, tipo Norteamérica, quien más tecnología tiene, es la que gobierna el mundo. Le da poder para gobernar, para someter, para, entre comillas, quitar y poner. Entonces salen los otros que quieren también pelear por ese poder. Rusia y China con todos sus aliados también, para hacer un contrapeso allí, también apoderarse y también dirigir y vender sus armas, imponer sus reglas a su manera. Entonces, hermano, eso es lo que el mundo, a través del demonio, está haciendo. Y sigue haciendo hasta que Cristo venga, primeramente Dios, lo más pronto posible. Mediante los ojos de la fe. Dice, léete el Salmo 8. Bueno, y hablando, antes de entrar en esta parte final del jueves 14,
Y en la parte divina, imagínate la cantidad de teólogos locos que salen, ¿verdad? Inventando cosas. Aquí en esta región de Venezuela, por ejemplo, hay grupos aquí en Barquisimeto que ahora el sábado no es el sábado del séptimo día, sino que el sábado puede caer cualquier día en la semana de acuerdo a algunos movimientos de la luna, etcétera, etcétera. Adventistas que fueron de la iglesia, por los estudios, esa sabiduría y que han orado allá a Dios. ¿A cuál Dios? Era Dios con D minúscula, llamado Satanás y diablo. Ahí están los judíos, cada 7 días tienen que ver con el santo sábado que hoy conocemos nosotros. Eso no ha variado. Pero ellos no, los eruditos internacionales y que repercute aquí en este pueblo, el sábado puede ser un lunes, martes, miércoles o jueves, cualquier día de la semana, dependiendo de la luna, de algunas cosas de la luna. Que el Espíritu Santo no existe, solamente Dios y el Padre son los grandes eruditos internacionales, nacionales, que quizás también han tocado por tu país. O sea, inventos de cosas raras, los milagros, toda una explicación natural. Como dice aquí, Moisés, un farsante. Hace unos pocos años, dice el folleto en la página del día miércoles, un científico especuló que Moisés estaba drogado y que fue una alucinación la idea de que Dios le dio los 10 mandamientos sobre tablas de piedra. Estaba drogado, fue una alucinación. Imagínense hasta dónde un científico, entre comillas, la sabiduría, utilizando un conocimiento para desdecir del divino, del Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro Dios poderoso. Pues esto es del diablo. Y cuando ellos nos miran a nosotros, esto es locura. Creer en eso tan maravilloso, como dice la lección del día jueves. El Salmo 8, como David queda abrumado, queda anonadado. Que hizo las estrellas, los cielos. Que es el hombre para que tú te acuerdes de él al ver la inmensidad. Y cada día descubren miles y miles de galaxias y sistemas. La gente que quedan asombrados. Como se lo he dicho yo, los que me han oído esta lección en otras oportunidades. Casi el 72% del universo es lo que llaman ellos energía oscura. Y un 21% es lo que llaman ellos materia oscura. Entre materia oscura y energía oscura está casi 96%. ¿Y qué es oscuro? Que es desconocido. Existe, pero no hayan cómo explicarlo. Solamente un 4% del universo, que incluyen esta materia, usted y yo, planta, planeta Tierra, y todo lo que se ve para ellos, 4% nomás se conoce. Pero hay un 96% que se desconoce, que hay leyes que ellos no entienden. ¿Qué es eso que hace que las galaxias se estén expandiendo? Hay una energía oscura. Es la constante cosmológica que dijo Einstein, que al principio él dijo que eso era un error, pero ahora le están encontrando como que tiene razón, porque hay algo que mueve las galaxias. Las galaxias no están girando alrededor de una órbita, se expanden desde un punto inicial y ellos no saben hasta dónde va a ser esto. Eso fue lo que dio origen al Big Bang. Hubo un principio que no lo creían. No fue sino hasta 1920 cuando comenzó la idea de que realmente esto como que tuvo un principio, no el universo siempre ha existido. Como hasta 1920 se decía. Mire todos los miles de años que han pasado. Para que vengan ellos a decir, cuando apenas conocen el 4%, y que lo conocen, y que hay leyes y leyes que todavía no conocen, que tienen que ver con energía oscura y materia oscura, a hablar, a criticar, a especular acerca de lo que es Dios. O sea, no tiene razón. Por eso el Salmo 8, cuando se expresa de esa manera, ¿verdad? El Salmo 8 es algo maravilloso, ¿verdad? David queda anonadado, repito, queda allí ante esa majestuosidad, abrumado. Solo en los últimos 100 años se ha llegado a comprender, dice la parte del jueves, la variedad del cosmos, y comparado con ella, nuestra pequeñez. No podemos ni imaginar que alguien tuviera, sin revelación divina, una idea de cuán grandes eran los cielos. Si David estaba lleno de temor reverente en ese entonces, cuánto más deberíamos estarlo nosotros, sabiendo que a pesar del tamaño del universo, Dios nos ama con un amor que no podemos ni comenzar a sondear. El Salmo 19:1 al 4,
¿Qué dice David? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice un párrafo ya al final, el día viernes, en el Ministerio Médico, página 127, el Espíritu Santo a través de Elena White dijo: se me ha advertido, 1890, que de aquí en adelante tendremos una confrontación constante. La así llamada ciencia y la religión estarán en oposición porque el hombre finito no comprende el poder y la grandeza de Dios. Estas palabras de la Santa Escritura se me presentaron. Oiga, Dios le mostró estas palabras inmediatamente de esto que estaba leyendo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Oyó la cita. Una confrontación. Se me ha advertido que de aquí en adelante tendremos una confrontación constante. La así llamada ciencia y la religión estarán en oposición porque el hombre finito no comprende el poder y la grandeza de Dios. Punto y seguido. Estas palabras de la Santa Escritura se me presentaron. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. En otras palabras, de la misma iglesia se levantarán hombres para hablar cosas contrarias a las que Dios ha revelado. Hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mire, ya no tanto el mundo, sino que dentro de la misma iglesia, aplicando esta cita que acabamos de leer de Elena White, del Ministerio Médico, teólogos que están defendiendo, ¿verdad?, una teoría de la evolución dentro del Génesis, no la literalidad del Génesis, día de 24 horas. Teólogos adventistas del séptimo día. Universidades que están enseñando, estos profesores que están enseñando esto de una manera incorrecta. Por eso, hermano, debemos orar mucho a Dios que esto oscuro que se ve, el Señor nos abra los ojos del entendimiento para mantenernos firmes en medio de esta controversia, frente a un león rugiente, frente a un príncipe de este mundo que no acepta que Dios tiene el señorío, pero como no es obligado ni se impone, el Señor trabaja con sus hijos fieles para su honra y su gloria. El Señor está dirigiendo un pueblo, lo está preparando con el Espíritu Santo para alcanzar muy pronto el sellamiento e irnos con Cristo al reino de los cielos. Bueno, hermanos, un poquito más y el que ha de venir vendrá por cada uno de nosotros. En medio de esta controversia, el Rey de Reyes está al frente de su iglesia. Quiero terminar con una cita. Leo de Mensajes Selectos, tomo 3, capítulo 55, página 440. El gran asunto, segundo párrafo, que muy pronto afrontaremos, eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Y Él tendrá un ministerio puro, verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. Amén. Diga amén. Página 440. Amén. Gloria a Dios. Repito, el gran asunto que muy pronto afrontaremos eliminará a todos aquellos a quienes Dios no ha señalado. Viene una limpieza en la iglesia. Y Él tendrá un ministerio puro, pastores puros, un ministerio verdadero, santificado, preparado para la lluvia tardía. La página 440 del mismo libro Mensajes Selectos, tomo 3. Al acercarnos al fin, se llama el capítulo. Dios está desarrollando una clase de personas para proclamar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Dios la está preparando, hermano. Es el propósito de Satanás crear ahora nuevas teorías para desviar la mente de la obra verdadera y del genuino mensaje para este tiempo. Él agita las mentes para que den una falsa interpretación de las Escrituras, un fuerte clamor falso,
para que el verdadero mensaje no haga su efecto cuando venga. Esta es una de las mayores evidencias de que el fuerte clamor se escuchará pronto y la tierra será iluminada con la gloria de Dios. 1884 fue escrito esto. Dios está desarrollando una clase de personas para proclamar el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. Y tú y yo tenemos que estar aquí dentro de este grupo para dar el mensaje del fuerte clamor. En otras palabras, para ser llenos del Espíritu Santo a través de la lluvia tardía y se cumpla Apocalipsis 18:1. Iluminar la tierra. Y de una u otra forma, el Espíritu Santo conmueva a todos los que hoy están en Babilonia, que no están en nuestro redil, les haga claro que hay una sola verdad, y es la que ese grupo de hombres y mujeres que fueron preservados, puros y santos, ese desarrollo de esa clase de personas que Dios estuvo preparando, ahora llegan a su climax, a su madurez. Y el mundo puede ver la imagen de Cristo. Y los verdaderos seguidores de Cristo, las verdaderas ovejas, oirán al pastor, verán a sus hijos y formaremos un solo pueblo, una sola iglesia que guarda los mandamientos y tienen testimonio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde.